Muy buenos días amigos del canal y mi nombre es Germán Ferrer y esto es Venezuela en la Red. Bienvenidos a nuestro espacio de hoy. Desde el inicio de los cambios ocurridos en Venezuela con el triunfo del comandante Hugo Chávez en 1998 hasta hoy con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, no ha cesado una violenta campaña desestabilizadora impulsada por poderosos grupos internos desplazados del poder y aupados por intereses imperiales que pretenden, además de romper el hilo constitucional, buscar dar al traste con un proyecto social en el que el pueblo puso todas sus esperanzas de respuesta a sus ancestrales carencias nunca antes atendidas. Como arietes de esta embestida inconstitucional, volvemos a ver a personajes que ya lo intentaron sin éxito en el golpe de abril de 2002. Ledesma, López, Borges y otros quienes vuelven a ser los líderes de esa subversión diseñada y dirigida desde los sectores de la derecha imperial norteamericana, dos de ellos aprendidos por ser considerados dirigentes de los actos desestabilizadores develados por el gobierno nacional e instigadores de las guarimbas que causaron la muerte de 43 personas, exponentes del caos y la violencia en la sociedad venezolana. Como parte del mismo guión, presentan ahora un documento conocido como La Transición, donde llaman al desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela, documento que como tal violatorio de la Constitución y las leyes de la República, además de burlar la voluntad de los millones de electores que dieron a Maduro la legitimidad a través del voto. Estos referentes de la derecha radical venezolana tienen un viejo historial de actos reñidos con las leyes, como es el caso de Ledesma en su paso como gobernador de Caracas en los sucesos del conocido Caracazo, donde se vieron violadas abiertamente los derechos humanos. No obstante, es hoy cuando con una campaña hábilmente diseñada desde Washington pretenden hacer ver a Venezuela sumergida en un caos represivo. Pero no es un secreto que todas estas acciones corresponden a una estrategia de guerra de cuarta generación, donde la llamada guerra económica es el arma principal desplegada por los enemigos del proceso bolivariano para aniquilar lo que comenzó Hugo Chávez hace ya 15 años. La intentona golpista puesta al descubierto es prueba de ello, al igual que las numerosas declaraciones dadas en el concierto mundial contra Venezuela y su gobierno, donde lo que se disputa es en lo fundamental las riquezas nacionales, su petróleo, que la revolución ha puesto al servicio de las clases olvidadas en el marco de la inclusión social que propone el espíritu de la revolución socialista. Esto lo tienen claro los hoy auspiciadores de la violencia y por ello actúan. La llamada transición, la propuesta por estos grupos radicales, no es sino una treta de quienes son afectos a intereses foráneos y usada cuando no pueden emplear su hegemonía en un país que ha conquistado su definitiva independencia y soberanía. En algunos países han utilizado las armas de guerras convencionales y sobran ejemplos, Irak, Libia, y en otros apelan, como en el caso venezolano, a líderes opositores al gobierno para atentar contra la estabilidad y la paz nacional. La intervención es algo más que una sombra que actualmente es el corolario de las acciones golpistas de quienes han sido detenidos. Hoy en Venezuela en la Red conversaré con un polémico dirigente social, periodista y exalcalde mayor, Juan Barreto. Con él estaremos al regreso del corte comercial. Ya regresamos. Estamos de regreso en su programa Venezuela en la Red, hoy con nuestro invitado Juan Barreto. Gracias, Juan, por venir nuevamente a nuestro programa. Juan es presidente del partido Redes
y es un activo militante político de la revolución. Gracias, Juan, por venir nuevamente, y un poco para preguntarte, bueno, para entrar en calor, pues, ¿no? Recientemente hubo un lamentable suceso en Táchira, el asesinato de un joven liceísta. Eso ha traído como consecuencia pues que haya habido muchas críticas y ataques al gobierno con relación a eso. ¿Qué crees tú de esos procedimientos? En primer lugar, lamentar la pérdida de este joven. Un venezolano nos tiene que doler a todos, y más un muchacho tan chamito, tan joven. Es lamentable, por supuesto, su pérdida y su muerte. Tiene que ser investigado hasta las últimas consecuencias con la mayor cristalinidad posible y evitar que estas cosas se repitan. Ahora, se ponen los caballos detrás de la carreta cuando se ponen las causas, cuando se construyen las causas, ¿no? La causa de esta muerte lamentable es la irresponsabilidad de una dirección política, de una oposición belicosa, de una oposición sin conciencia que está lanzando a la calle a muchachos. ¿Tú crees que este asesinato tiene mucho que ver o tiene que ver algo con lo que es esa ofensiva que tiene la oposición en este Claro, momento? y todavía están frescos los 43 muertos que dejó la guarimba, y todavía están frescos los 11 muertos que dejó de Capriles Radosky el día 14 de abril de 2013. Se van acumulando muertos producto de la irresponsabilidad de una dirección política desmelenada. Mira, en todas las sociedades se condena el uso de jóvenes, de niños y de adolescentes en la guerra. Naciones Unidas incluso tiene una campaña contra el uso de menores en las confrontaciones, y la oposición venezolana de manera hipócrita dice que quiere la paz y utiliza incluso a niños, eso es un niño, para actos violentos, actos agresivos, para el acorralamiento prácticamente militar de un grupo de policías, y bueno, y en una situación difícil, en una situación provocada, o terminó ocurriendo esta circunstancia Pero muy Juan, lamentable. la Constitución prohíbe usar armas Sí, y así debe ser. en las manifestaciones Y a veces pacíficas. nosotros ¿Y entonces por qué ocurren estas cosas entonces? le tendemos a veces en bandeja de plata a los enemigos de la paz, de la democracia, las circunstancias y las situaciones. El decreto ¿cómo es? 6810. 68, sí, de la Sí. Constitución, ¿no? Bueno, no, te digo, el que querían imponer. 64, algo, Sí, hay un decreto, sí, perdón, un artículo de la Constitución que sí. prohíbe Prohíbe expresamente el uso de las utilizar armas. armas. Entonces, nosotros tenemos que garantizar la Constitución, las leyes y, bueno, la proporcionalidad del uso de la fuerza. El Estado no puede ser el primero en utilizar la violencia para contener la violencia que viene desde afuera. Eso es inconstitucional, pero además es violatorio de los derechos humanos. En ese sentido, el nuevo defensor del pueblo, Tarek William Saada, tiene una posición muy firme, ¿sabe? Y la fiscal general de la República también. Afortunadamente, estos dos organismos del poder público han venido actuando con celeridad y han venido resolviendo los casos de violación de derechos humanos de una manera cristalina, que no han permitido que la oposición haga de esto comidilla y haga de esto propaganda para la galería. Yo creo que de esa manera, si los organismos del poder público se comportan con prestancia, con cristalinidad, y se muestran los resultados en términos inmediatos cada vez que ocurren estas cosas, y además se evitan que este tipo de cosas pase, nuestro modelo podrá seguir funcionando. Ahora, yo creo que no hay que caer en provocaciones, no hay que desesperarse, y que el uso de la fuerza pública tiene que ser un extremo que se utilice cuando no quede más remedio, y que se tiene que utilizar la fuerza pública proporcional al tipo de acción que se viene desarrollando. Yo siempre veo con preocupación cuando cuerpos de seguridad andan en las calles, incluso de patrullaje con armas largas, con armas de guerra, etcétera. Yo digo, bueno, a cualquier muchacho de eso, de la Guardia Nacional, etcétera, un grupo de malandros lo puede acercar y le puede quitar el fal. Eso es así. Bueno, ha ocurrido, ¿no? Sí. Frecuentemente. A todo esto, Juan, el presidente Maduro ha denunciado un golpe que tiene como consecuencia en este momento la prisión
del alcalde Ledesma, del alcalde metropolitano. Sí. En este sentido, ¿qué crees tú de este comportamiento que tiene la oposición? Mira, el himno nacional dice la ley respetando la virtud, el honor. En política hay que comportarse con honor. En política hay que mostrar las virtudes y no las miserias. Y hay que respetar la ley. Si el alcalde Ledesma violó la ley, bueno, que comparezca ante la ley. Yo no entiendo cómo los políticos creen, algunos políticos creen, que por el hecho de que son figuras públicas tienen inmunidad o tienen impunidad más bien, para hacer lo que les da la gana. El alcalde Ledesma se metió en un paquete. Hay un refrán popular que dice, al que le guste azul celeste, que le cueste. Estaba en un golpe azul. ¿Le gusta azul celeste? Pero, Bueno, pero hay quien dice que no es azul, que es un trapo rojo, dice la oposición. Dice la oposición que es un trapo rojo. Bueno, vienen saliendo pruebas. Ayer, en esta semana pasada, nomás salió Diosdado Cabello mostrando nuevas grabaciones, unos videos que incriminan sin lugar a dudas al alcalde Ledesma. Ahora, en la ley venezolana, como en todo el mundo occidental, todo el mundo es inocente hasta que demuestre lo contrario. Por ahora lo que hay es una presunción. El alcalde Ledesma tiene todo el derecho a la defensa. El que no la debe no la teme. Entonces que no se preocupe, que se defienda y muestre él también sus argumentos. Para eso es la democracia y para eso es el sistema judicial. Lo que pasa es que ellos no creen en las instituciones. El problema de ellos es que ellos no creen en las instituciones. Entonces ellos no se ponen a derecho, ellos no entienden que eso es parte de los procedimientos. ¿Cuánta gente, y tú lo sabes, en los años 60 y 70 no era metido en la cárcel sin juicio previo, los juicios militares amañados? Nos consta. Te consta 5 años sin juicio. Te pasó ahora 5 años sin juicio. Bueno, aquí tenemos una prueba. Eso no es lo que está pasando con Ledesma. Comparemos el caso Ledesma, comparemos el caso López con los presos políticos de la democracia representativa. Yo creo que ese es un buen trabajo que deberían hacer los canales del Estado, que debería mostrarse ante los medios de comunicación. Qué lástima que nuestro hermano y camarada Diego Salazar está en otro mundo y nos está de allá contemplando con su sonrisa y no puede contar todo lo que vivió preso en el cuartel San Carlos. Bueno, después del túnel y los últimos días. Lo dejó contado, afortunadamente lo dejó para la historia. Juan, hay otro movimiento que está surgiendo en este momento que llaman la transición. ¿Qué cosa es eso? Bueno, ellos pasaron de la Respóndenos salida... eso en el próximo corte. ¿Cómo no? De regreso a su programa Venezuela en la Red, hoy con Juan Barreto, presidente del partido Redes. Juan, habíamos dejado una pregunta en el aire con relación a lo que es esa propuesta nueva, que es la transición. Pero eso tiene algo que ver con la salida. ¿Cómo se come eso? Sí, es una mutación de la salida. Ellos pasaron de la salida a la transición. Por supuesto que en Venezuela hay y habrá una transición. Estamos pasando de una democracia representativa a una democracia participativa. Estamos pasando del poder burocrático del Estado corrupto de la Cuarta República a un Estado de participación popular. Transición hay. Ellos no la entienden, ellos no la encuentran. Pero hablan de otra transición. Sí, ¿Quién maneja esa transición? Ellos llaman a la restauración de la burguesía en el poder transición. Eso no es ninguna transición. ¿Cuál es el trasfondo de esa transición? Un retroceso. Ellos quieren salir por cualquier vía del gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, por cualquier vía. Ellos van a probar las vías legales y van a probar cualquier otra forma de lucha, luchas violentas, luchas ilegales, sabotajes. Ellos están entrando en una fase de convocatoria a formas violentas de lucha. Y lo estamos viendo que lo hacen desde un estado de debilidad, valga la pena decir esto. Lo que ellos están tratando de montar hoy en Táchira no tiene la misma fuerza y la misma repercusión que lo que montaron meses atrás. ¿Tú crees que ha bajado la fuerza de la oposición? Sí, por supuesto. Las fuentes de financiamiento, etcétera, porque uno de los problemas que tiene el uso de la violencia es que la violencia se debe usar como ocurrió en Sudáfrica, como ocurre en Palestina, etcétera, se debe usar legítimamente, es decir, cuando se agotaron las
otras formas de lucha, las formas de lucha pacífica y las formas de lucha democrática. En Venezuela nosotros tenemos un marco constitucional que permite la lucha pacífica y la lucha democrática. En Venezuela el terreno de la lucha pacífica y democrática no ha sido agotado por ellos. Entonces ellos no han agotado una forma de lucha y ya quieren entrar en otra. Yo no soy de los que condenan la violencia por condenarla. Yo creo que en Sudáfrica en algún momento estuvo planteado cuando se cerró el apartheid de una manera, bueno, que a la población negra no le permitían ni siquiera circular libremente por la calle, tenían que usar un tipo de acera y tenían que identificarse en cada cuadra. Bueno, no les quedaba más remedio, pues. Ahora, la violencia, que es lamentable que se llegue a esos términos, se debe usar solamente cuando se agotaron las formas de lucha y se cerró el escenario político. ¿Qué es lo que ellos argumentan? Ellos dicen que en Venezuela hay una dictadura, que hay una tiranía, que no hay Estado de Derecho y que por eso tienen que utilizar la forma de lucha. Ellos plantean la salida o la transición dentro de lo que es la libertad de expresión. O sea, sí, eso no tiene que ver con... Lo venden como una lucha pacífica que degenera en violencia. No lo venden como que... Es decir, de manera hipócrita, no lo asumen. La izquierda de Venezuela, cuando asumió el camino armado, asumió que estaba en la lucha armada, asumió que el camino, que la vía, era la revolución violenta, y lo decía. Ellos no, ellos hipócritamente dicen no, que ellos son pacíficos y que ellos son democráticos, mientras que utilizan formas de lucha que no se corresponden con las vías pacíficas y democráticas. Pero entonces esa incoherencia los debilita. Y otra cosa que los debilita es que el uso de la violencia tiene que tener no solamente legitimidad de masa, sino que tiene que tener posibilidad de sostenimiento y escalada. Y ellos nunca han logrado sostener la actividad violenta y la vía violenta y no han logrado dar el salto cualitativo que produzca la escalada. Ese es uno de los problemas que ellos tienen, un problema estratégico. Sí, pero hay un planteamiento, Juan, en el sentido de que ellos aprovechan este momento porque ven una debilidad en el proceso revolucionario. ¿Qué crees tú de eso? En efecto, hay descontento, en efecto, se ha logrado sembrar un cierto nivel de desesperanza y el deber de nosotros los revolucionarios es sembrar la esperanza, es recuperar la calle y es apelar al corazón, al sentimiento y a la conciencia del pueblo venezolano. Ahora, es asumir también nuestros errores y nuestros defectos. Yo siempre digo que el apoyo que nosotros le damos al gobierno tiene que ser un apoyo crítico. Aunque sea un apoyo rodilla en tierra y hasta las últimas consecuencias, porque nos da derecho a criticar el hecho de que estamos defendiendo el proceso. Yo veía en estos días unos dirigentes criticando que un grupo de obreros fueron conmigo a la fiscalía a poner unas denuncias. Bueno, ¿y a dónde vamos a ir? Vamos a las instituciones del Estado, para eso existen, ¿no? Que por cierto hoy tiene una contraofensiva. Tienen una contraofensiva. ¿Qué fuimos a denunciar nosotros? Problemas reales que existen en la industria petrolera. ¿Qué es mejor? ¿Encubrir los problemas y no decirlos? Yo creo que la mejor ayuda que nosotros le podemos hacer al país y al presidente Maduro es decirle la verdad, porque lo queremos, porque es el líder del proceso. Presidente, está pasando en tal sitio, tal cosa y tal cosa. Y que se investigue. Si es mentira lo que nosotros decimos, por lo menos se revisó, ¿verdad? Juan, ahí en Germán, y discúlpame, se dice siempre que la industria petrolera es de todos los venezolanos, es mía y es tuya también. Yo tengo que estar pendiente de lo mío. Por supuesto. El que no está pendiente de lo suyo lo pierde. Entonces yo como dueño de la industria petrolera, que soy, tú como dueño de la industria petrolera, necesitamos saber qué pasa. Entonces pedir una auditoría de la industria petrolera es un delito. O sea, ¿qué es lo que están solicitando ustedes? Una auditoría petrolera donde participen los trabajadores. Que se revise, por ejemplo, los muelles de llenado o boyas de llenado, que se revisen. ¿Pero quién está en contra de eso? Bueno, hay burócratas sindicales, hay burócratas de la alta gerencia que no quieren. ¿Y qué hacen con los trabajadores que denuncian? Los persiguen, le dan calificación de despido, militarizan las plantas y después salen por medios de comunicación irresponsablemente a llamar golpistas a los que denuncian. O sea, porque no se puede denunciar nada y no se puede decir nada porque la revolución está en peligro. Pero ¿qué revolución no está en peligro? Mira, mientras existe imperialismo y nosotros estemos en fase revolucionaria, estaremos en peligro. Entonces, más nunca se va a poder denunciar nada. Es decir, los trabajadores, los campesinos, como estamos en un proceso democrático y revolucionario, cedimos graciosamente y perdimos nuestra capacidad de lucha.
Eso sería entregamos nuestra capacidad de lucha. Un ejercicio de la autocrítica. ¿Crees? Claro, la autocrítica va acompañada de la lucha, de la intervención y del protagonismo social de los trabajadores. Nadie le puede negar a los trabajadores, a los campesinos, su derecho a reclamar lo que es justo, su derecho a intervenir en el proceso productivo, su derecho a denunciar lo que no está bien. Entonces, ¿qué dicen los obreros petroleros? Dicen, rescatemos la industria petrolera ha sido agujereada, ha sido penetrada, ha sido perforada por la vieja gerencia. Bueno, pero hubo un cambio total de la gerencia de PDVSA. Claro, ¿no? nosotros felicitamos de las personas, por lo menos. Al presidente Elógio del Pino, que está tomando algunas medidas. Felicitamos a la fiscal general de la República, quien ordenó una investigación. Hay varios gerentes presos, tengo entendido. Bueno, que se investiguen. Algunos saldrán en libertad si se demuestra que no estaban metidos en cosas, y otros, bueno, tendrán que pagar la responsabilidad que le deben al país si de verdad entraron en acto de corrupción. Ahora, es un delito que los trabajadores se preocupen por su industria, que denuncien irregularidades. O sea, ¿por qué tienen que ser descalificados? Sus denuncias coinciden con un momento en el que se devela el golpe de Estado azul, que tiene que ver una cosa con la otra. Ahora, entonces tú, para encubrir, tratas de vincular una cosa con la otra. Eso es fariseísmo. Juan, eso no es revolucionario. Vamos a ir a un corte y nos vas a responder con ocasión a eso. ¿El país está bien o está mal? Ya regresamos. Estamos de regreso nuevamente en su programa Venezuela en la Red, hoy con Juan Barreto, presidente del partido Redes. Juan, y habíamos dejado una pregunta en el aire, bueno, que a tu criterio, ¿cómo está el país? ¿Bien o mal? Sí, bueno, esa pregunta tiene muchas respuestas, ¿sabes? Depende. Porque hay cosas que están muy bien, sin duda hay cosas que están muy bien, y hay cosas que están mal y que hay que corregir. Sin duda que hay cosas que están mal y que hay que corregir. Ahora, si tú te pones a ver el nivel de personas que hoy participa del trabajo, de la economía, es superior a los niveles de desempleo que hubo en el pasado. Si tú ves los niños que están incorporados a la escolaridad y que tienen beca alimentaria, es muy superior al pasado. Si tú ves los ancianos que tienen pensiones, es muy superior que en el pasado. Bueno, hay muchas cosas que están bien y que hay que reivindicar y que hay que defender. Pero Juan, el desabastecimiento. Y lo que está mal hay que criticar. A mí me duelen mucho esas colas que uno ve a diario. Afortunadamente, poco a poco vienen amainando, ¿no? Ojalá terminen de extinguirse y que eso no vuelva a ocurrir jamás. Ahora, tiene mucho que ver con desorden administrativo, tiene mucho que ver con ineficiencia de funcionarios públicos, tiene mucho que ver con indolencia de funcionarios públicos, tiene mucho que ver con la guerra económica que sectores interesados le están haciendo a la economía del país, tiene que ver con el bachaqueo y tiene que ver con toda una economía paralela, con todo un mercado paralelo, un mercado negro que se ha ido creando alrededor de los bienes principales. Pero, ¿cuál es el fondo de ese problema? ¿La falta de producción? ¿El acoso que tiene Venezuela? ¿Cuál sería eso? Se suman los factores porque una cosa no se activa sin la otra. Se crearon las condiciones de posibilidad para que eso ocurra y al caer el ingreso de divisas a Venezuela, producto de la caída de los precios del petróleo, entonces se agrava mucho más la situación porque Venezuela pierde capacidad adquisitiva, pierde capacidad de intervenir el mercado con compras masivas. Y entonces, ¿qué ocurre? Al haber menos dólares, hay menos importaciones, al haber menos importaciones, comienza a haber desabastecimiento. Si a eso se le suma especulación, acaparamiento, guerra sucia de mercado, creando un mercado paralelo y el hostigamiento y cerco internacional a Venezuela, pues entonces se crea un marco general de malestar, de incomodidad y de incertidumbre económica. ¿Tú crees que las medidas que se han tomado contribuyen a que eso se resuelva? Yo las saludo y las acompaño, pero digo, no dejan de ser medidas macroeconómicas de corte dinerario, de manejo de los equilibrios financieros. Nosotros siempre hemos dicho que eso tiene que ser acompañado por una agresiva y audaz política de empoderamiento del movimiento popular. Yo dije en estos días en una entrevista que había que volver al CONUCO y que había que darle al CONUCO rango de Estado. Y algunos medios por ahí se burlaron, ¿no? Mira, América Latina
ha vivido del conuco. Sin el conuco, los latinoamericanos se morirían de hambre, así como sin el rancho, buena parte de la población viviría en la calle. Entonces, pero eso no es así lo como idóneo, ¿no? lo idóneo no es Lo hacer más ideal no ranchos, es sino eso, ¿no? transformar el rancho en casa, en vivienda Y digna, conucos y se está haciendo en agroindustria. en agroindustria productiva, Pero ¿no? nosotros hicimos un trabajo desde nuestra columna campesina zamorana y se lo entregamos al gobierno, ojalá le hagan caso. Nosotros hicimos un barrido, un escaneo de todo el país, de cuántos pequeños fundos, huertas, granjas, conucos hay y cuánto está produciendo cada uno de ellos. Mira, alcanzaría para abastecer al producto de los 28 rubros agrícolas fundamentales 3 veces. Y buena parte de la producción agrícola se está perdiendo. Aquí mismo en el Jarillo, en el Hatillo, se está produciendo yuca, auyama, ñame. Me decían productores del Hatillo que tenían, oye esta cantidad, 150.000 kilos de ocumo y ñame y no tienen cómo sacarlo porque no tienen vías de acceso, vías de penetración, no tienen Eso te iba a transporte. preguntar. Le pedí a mi amigo Elías Agua, una reunión que tuvimos con la Red Nacional de Comuneros, organizada por Ulises Castro y otro grupo de compañeros, una reunión maravillosa donde se otorgaron créditos, etcétera. Le dije, danos unos camioncitos refrigerantes para sacar el pescado de Varga, que están pescando 3,5 toneladas nuestros pescadores, que son los campesinos del mar, y traer ese pescado fresco a Caracas y venderlo. Nosotros estamos desde redes montando unos mercados populares a cielo abierto. Tenemos en Caciquetiuna, vayan, ahí mismo donde queda la estación del tren. Pero Ahí te en la puedo decir Rinconada, algo también. un mercado, y estamos abasteciéndolo directamente con verduras que traemos de todas partes del Juan, país. algo que conocemos muy en directo, que es en Carora, en el municipio de Torres. Productores que, mira, no han podido surgir porque no tienen a quién venderle, paradójicamente. Exactamente, de eso te estoy hablando, estamos hablando del mismo idioma. Uno de los graves problemas es el cuello de embudo, el cuello de botella que se crea entre el productor primario y la capacidad de distribución y realización de los artículos de primera necesidad que tiene el productor primario. Siembran, cosechan y después no pueden vender. A todo se tranca esto, el serrucho. Juan, ¿existe o no existe oposición? Existen varias oposiciones. La oposición no está unificada, no tiene un programa común. Hay unos que están pescando en río revuelto de manera oportunista y pareciera que los sectores democráticos de la oposición no hacen masa crítica y no pueden arrastrar al resto de la oposición a una posición seria y responsable. ¿Cuál de los sectores está prevaleciendo en este momento? Está prevaleciendo el sector violento, está prevaleciendo el sector de la salida fácil, que es el que está estimulando la violencia. Es el que tiene la dirección política digamos, de la dirigentes oposición. notables, notorios en esa oposición, que, Mira, que estén conduciendo esa... A la luz se ve que Borges, el señor Ledesma, que López, son los que tienen, María Corina, son los que tienen como la vanguardia, son los que declaran. Ramos Aló hace tiempo que desapareció del mapa, Guillermo Aveledo se desinfló. Es decir, los históricos de la oposición como que fueron desplazados por una nueva casta virulenta, fascistoide, que quiere una salida fácil, una salida rápida de la situación del país y que está profundamente vinculado a intereses ajenos a nuestra nacionalidad, está profundamente vinculado a eso que uno generalmente y de manera genérica también llama imperialismo. Están profundamente vinculados a esos intereses foráneos y desde allí operan. Y ese es el peligro, que no se trata de una oposición nacional, no se trata de una gente que tiene otra visión, pero que es nacionalista y que cree en Venezuela. Pero Juan, ante este panorama, ¿qué perspectiva le ves tú a las elecciones parlamentarias de este año? Van a ser reñidas, van a ser un escenario de lucha, la lucha política se va a desplazar a ese escenario y van a ser unas elecciones muy, muy reñidas. Si los revolucionarios no vamos fuertemente unidos con un programa, si los revolucionarios no vamos sin mezquindades y sin sectarismo a un espacio amplio donde líderes concretos, con proyección nacional, con trabajo político, sean los que se presenten y el pueblo lo perciba también como una renovación del liderazgo revolucionario, nosotros estaremos perdidos. La oposición tiene recursos, la oposición tiene ayuda internacional, la oposición ha logrado posesionar un conjunto de líderes mediáticos y nosotros no podemos caer en lo mismo. Nosotros tenemos que presentar a las mejores mujeres y a los mejores hombres, sean jóvenes o no, que sean los que de verdad representen de manera genuina
al pueblo de Venezuela, líderes de base, líderes concretos, líderes naturales. Ese tiene que ser el perfil del candidato bolivariano. Juan, ante esta perspectiva, ¿qué va a hacer el Polo y qué va a hacer Redes para darle una respuesta al país? Ya regresamos. Ajá. Estamos de regreso en su programa Venezuela en la Red y habíamos dejado para Juan una pregunta con relación a digamos, la participación y la unidad entre el Polo Patriótico y, por supuesto, la participación de Redes en todo este esquema de trabajo parlamentario. Fíjate, nosotros hemos llevado al Polo, que es un escenario de discusión y de acuerdo, una propuesta que es la necesidad, como te decía, de que los líderes que se escojan para esta nueva contienda sean líderes populares. Pero más allá de eso, el papel de Redes es estar en la calle impulsando los consejos presidenciales. Nosotros le hicimos al presidente Maduro la propuesta de que se crearan los consejos superiores del Poder Popular. Él le dio la vuelta y creó los consejos presidenciales del Poder Popular. Nos parece una maravillosa idea, audaz idea, y puede ser el punto de partida para que surja desde allí una nueva institucionalidad democrática que dé al traste con el viejo Estado. Y todo nuestro esfuerzo en este momento está abocado a fortalecer esos consejos presidenciales, el Consejo Nacional Campesino, el Consejo Obrero, el Consejo Estudiantil, el Consejo de Mujeres. Esta semana que pasó, un grupo de mujeres de Redes tuvo una reunión con la ministra Tarazón, Andreina Tarazón, para ayudarla a articular el Congreso Nacional de Mujeres hacia la construcción del Consejo Presidencial de Mujeres. En eso estamos, Juan, y vamos a hacer una gran marcha nacional el día 12. Exacto. 12, te invito. Unidad. Sí, es una marcha unitaria que desde Redes está convocando a todos los movimientos sociales. El día 12 de marzo sale desde la Plaza de los Museos, allá en el Ateneo de Caracas, hasta la Asamblea Nacional, cruzando toda la Avenida Universidad. Nos vamos a poner en la calle, rodilla en tierra con el presidente Maduro, pero también le vamos a entregar un pliego, un programa de lucha que tiene que ver con reivindicaciones de los obreros petroleros, con denuncia, porque la pelea es peleando y a Dios rogando y con el mazo dando. El hecho de que nosotros defendamos el proceso revolucionario no quiere decir que no tengamos críticas, sugerencias y acciones que proponer, Juan, para que se corrijan los males. ¿Peligra la revolución en este momento? Por supuesto que está en peligro y siempre va a estar en vilo y siempre va a estar en peligro. Yo creo que lo primero es no desesperarse. Es un momento crítico, es un momento difícil, pero bueno, veámonos en el espejo de la Revolución Cubana, cuántos momentos difíciles no ha tenido que sortear. En relación a eso, ¿quién está ganando la pelea? ¿Capitalismo o socialismo? Esa va a ser una guerra larga, ¿sabes? Y en las guerras largas hay episodios de avance, retroceso, campos de maniobra. Yo creo que lo importante es que estamos desplegados en el terreno. Hasta ahora, en el plano interno, están ganando las fuerzas revolucionarias y en el exterior también. Fíjate el fenómeno de Syriza y este muchacho Strispas, que se lanza y gana con un movimiento amplio, diverso, heterogéneo, el movimiento Podemos en España, que también con un movimiento amplio que arranca con los indignados, ha logrado, bueno, capitalizar y tiene a la ultraderecha española, pero con el estómago revuelto, ¿no? Nosotros tenemos que rectificar en ese sentido y entender que el proyecto revolucionario tiene que volver a esos orígenes amplios, heterogéneos, abiertos, no sectarios, que le dio el presidente Chávez cuando creó la Quinta República, que era un movimiento de todo el mundo, ¿no? Que era un movimiento donde todo el mundo se sentía identificado. Yo creo que la partidización, la sectarización le hace mucho daño al proceso y nosotros tenemos que ¿Tú crees que hay sectarismo? Por supuesto que hay sectarismo grande y hay sectarismo pequeño. Hay sectarismo del pequeño que quiere defender lo poquito que tiene y hay sectarismo del grande que se siente prepotente y que no deja que más nadie ocupe ningún espacio. Contra los dos sectarismos hay que estar. Hay una cosa muy importante, Juan, que es la comunicación en este sentido. ¿Cómo ves tú la comunicación del proceso ante esta realidad? Mira, hay muchísimas cosas que se están haciendo y que se deben comunicar. Yo te decía, por ejemplo... O la política de comunicación del gobierno. Sí, por ahí han pasado muchos compatriotas talentosos. Ahora, esa es una esquina caliente, ¿no? Esa es una esquina caliente. Bueno, ahora le está tocando a Jacqueline Farías, ¿no? Yo pienso que hace falta abrir los medios del Estado a una información que no sea nada más la información oficial y oficiosa,
que otros sectores tienen que participar de la vida mediática, del espacio comunicacional y de la forma como se ha venido manejando. Ahí nosotros tenemos un conjunto de observaciones críticas que tienen que ver con darle más beligerancia, más poder de palabra al pueblo, a las distintas fuerzas que somos parte del proceso. Fíjate tú que se habla, por ejemplo, de los partidos aliados. Yo siempre digo, ¿aliados de qué? Nosotros no somos aliados de nadie, nosotros somos parte del proceso, ¿no? Aliado ya es como una discriminación, como que aliado y coleado como que son familia, ¿no? Entonces yo digo que nosotros no somos ningún aliado. Entonces hasta la terminología tenemos que revisarla y tenemos que darle un sacudón a las formas de conciencia que nosotros expresamos en términos mediáticos. Claro. Se va haciendo cansón el discurso político, ¿no? ¿Tú crees que se ha gastado el discurso? Por supuesto, hay que renovarlo, hay que refrescarlo, tienen que aparecer otros rostros, tiene que haber de verdad una renovación total del mensaje que nosotros estamos mandando. Juan, en la entrevista anterior te hicimos una pregunta para que nos lo responda nuevamente ahorita. ¿Qué le dirías tú a Maduro, brevemente? En primer lugar, revisión de las empresas básicas del Estado, a ver qué está pasando allí. Revisión de PDVSA, una auditoría de PDVSA, a ver si de verdad es necesario un aumento de la gasolina, si ese aumento es gradual. Nosotros incluso conversamos con un grupo de ingenieros de PDVSA y ellos nos decían, ¿por qué no se crea un chip o una tarjeta donde los primeros 2 tanques sean gratis? Los 2 primeros tanques, y de ahí en adelante el que gaste de más que pague a precios internacionales. Se puede hacer una propuesta. Una buena propuesta. Unos obreros petroleros nos decían, mira, si se acelera la transformación a gas de las termoeléctricas, se estarían ahorrando entre 200 y 300 barriles de diésel, que vendido a $120 el barril, compensa el hueco fiscal. Es decir, se pueden hacer un conjunto de maniobras, de ajustes, de revisiones, que van a redundar en favor de la economía. Luego, darle poder al pueblo. Mira, el pueblo empoderado es capaz de enfrentar cualquier situación crítica y esa tiene que ser la panacea de la revolución, darle todo el poder al pueblo. Finalmente, Juan, me dicen que vas a editar un nuevo libro, tu libro número 14. Sí. ¿Cómo se llama y de qué trata? Bueno, se llama Manifiesto por una nueva forma de poder, y tiene un subtítulo que es 7 tesis para cambiar de socialismo. Es un libro provocador, es una provocación de carácter crítico que tiene que ver con las formas de poder que se han entronizado en aquellos modelos que pretenden el socialismo y cómo el autoritarismo, el sectarismo, etcétera, terminan llevando a las formas de socialismo no democrático indeseadas que han acabado con los proyectos revolucionarios. De eso se trata. Juan, una reflexión al país final bien concreta. Prudencia y paciencia, no desesperarse, confiar en las fuerzas creadoras del pueblo y unidos salimos de esta crisis y vamos a vencer. Bueno, Juan, la verdad que te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en el día de hoy. Y por supuesto, dicen por ahí que andan buscando un nuevo alcalde metropolitano. Por ahí muchas gracias. Está Ernesto Villegas. Ya esa etapa yo la superé, aunque quedó un buen recuerdo y hay una experiencia en la calle. La construcción del proyecto de país pensado por Hugo Chávez, siempre amenazado, enfrenta sus momentos más difíciles, puesto que la conspiración por torcer su curso no se detiene. Lo que está en marcha es un plan perverso que requiere de las fuerzas patrióticas unidas para enfrentarlo, que sirve de referencia lo que fueron las horas posteriores al 11 de abril del 2002, cuando en apenas 48 horas mostraron el verdadero rostro del gobierno que quisieron imponer. Debe ser una enseñanza y un llamado de alerta. Hay una conjura foránea con actores locales que no cesarán en sus acciones. La certeza de la victoria está en el compromiso que asuman los revolucionarios llamados a estar alertas con la acción y el respaldo pleno al gobierno de Nicolás Maduro, que es garantía de paz y compromiso con el legado de Hugo Chávez. Los errores deben ser subsanados para no ser presa del desencanto y la derrota para quienes apostaron su futuro a la construcción de un mundo posible de paz, sana convivencia y fraternidad. Estamos a tiempo. Amigos del Canal I y Venezuela en la Red, hemos llegado al final del programa. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora. Sean felices.